Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: No solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya acabando este tiempo de Pascua. Este domingo acabaremos con Pentecostés y ya estamos casi en la etapa final de lo que es estos hechos de los apóstoles en la primera lectura. Unos hechos que hoy, si ayer veíamos que se despedía de Éfeso, San Pablo, hoy ya lo vemos siendo juzgado no por el Sanedrín exactamente, sino juzgado por los romanos. Han denunciado a Pablo por cuestiones religiosas los judíos, y es que el Sanedrín no podía juzgarlo porque Pablo, a diferencia de Cristo, Pablo es ciudadano romano y tiene unos derechos, y el tribunal popular no está por encima del tribunal romano, y él tiene derecho a ser juzgado por un tribunal romano. Así que lo han de denunciar al tribuno. El tribuno no entiende de qué va todos estos líos religiosos de los judíos, así que insta y lo lleva al Sanedrín, pero no para que lo juzgue el Sanedrín, sino para que se ponga de acuerdo el Sanedrín de qué están acusando realmente a Pablo. Y no permite que lo juzguen, sino que discutan con Pablo, y Pablo se pueda defender allí, pero bajo la autoridad del tribuno romano. Y así es lo que pasa. Dejan hablar a Pablo, y Pablo lo que hace es confundir a todos. O sea, lo que viene a decir es: yo soy fariseo. Él sabía muy bien que el Sanedrín estaba dividido, muy dividido, entre fariseos y saduceos. Los fariseos son, podríamos decirlo así, la auténtica tradición de Israel, y creían en todos los libros del Antiguo Testamento, creían en los profetas, creían en la redención, esperaban el Mesías, creían en la vida eterna, en los ángeles, mientras que los saduceos aunque la mayoría de los sacerdotes eran saduceos, solo creían en el Pentateuco, no creían en la resurrección de los muertos, no creían ni en espíritus, ni en ángeles, ni en nada. Eran mucho más descreídos y tenían fama de estar mucho más politizados todavía que los fariseos. Y entonces él aprovecha: ¿por qué lo quieren juzgar? Y él debería pensar: me juzgan porque es lógico, por predicar a Cristo. ¿Y quién es Cristo sino el que ha resucitado de entre los muertos? ¿Qué es lo que niegan los saduceos? Esa resurrección. Pues así hace su defensa: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Bien, y aquí empieza toda la trifulca y se empiezan a pelear fariseos y saduceos al estilo oriental, que ya sabemos cómo van estas cosas, donde los ánimos se calientan muy fácilmente. Y
Tanto es así que muchos fariseos empiezan a ver aquí una conspiración de los saduceos contra ellos. Estos fariseos empiezan a proclamar la inocencia de Pablo y ante el altercado que va arreciando cada vez más, el tribuno manda bajar la guarnición, cogen a Pablo y se lo llevan. Y dice que el día siguiente, o la noche siguiente, tiene esta aparición de Jesús. Ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Y entonces será también forzado por esto y por otras circunstancias que lo querrán volver a llevar al Sanedrín más adelante y le avisarán de que están preparando un atentado por el camino. Y entonces él ya se decide pedir al tribunal el derecho propio de los romanos, la apelación al César, de forma que sea juzgada por el Tribunal Supremo en Roma en nombre de César. Y así lo hace. Y entonces estará bastante más de un año esperando poder ir a Roma y en la cárcel para ser juzgado, que al final será declarado inocente porque prácticamente ni juicio habrá, porque no hay ninguna acusación seria contra Pablo. Pero eso servirá para que Pablo pueda hacer todo su trabajo de apostolado allí en Roma. Pero eso lo empezaremos a ver más adelante, aunque casi no veremos nada de eso. Mientras que el Evangelio de hoy continúa este capítulo 17 de San Juan, que es lo que llamamos tradicionalmente la oración sacerdotal. Ayer hablaba Jesús, públicamente pedía por la unidad de los apóstoles. Hoy pide la unidad de los que creerán en Cristo, o sea, la nuestra. Pero una unidad que falsamente, a lo que algunos piensan, no es la unidad de los fieles con el párroco, no es la unidad de los fieles con el obispo, no es la unidad de todos los cristianos con el Papa, que todo esto se supone, pero no es eso. Es la unidad con Cristo, que sean todos uno con el Padre y con Cristo, o sea, con Dios, Dios en el centro de todos. Eso va contra toda una mentalidad muy moderna. Nosotros somos el pueblo de Dios, que lo somos. Pero mal entendido, el pueblo de Dios quiere decir que Dios está en el centro de este pueblo. Cuando se habla de pueblo de Dios, hoy se entiende como un pueblo autónomo que decide lo que quiere y como si Dios estuviese a su servicio. Entonces vamos mal. Si se entiende así, no es el pueblo de Dios, es otra cosa. El pueblo de Dios está llamado a estar en plena comunión con Cristo, a insertarse en Él por medio de los sacramentos, a aceptar su palabra, a vivir desde la gracia y así construir la Iglesia que esté en realidad al servicio de Dios para el bien de los hombres.